Bien, entonces vamos a hablar ahora sobre el espectro electromagnético. De ahora en adelante, todo esto simplemente será simbolizado de la siguiente forma. El espectro electromagnético. A ver, para tener una idea, suponiendo que hay una onda electromagnética de la cual solamente vamos a dibujar, digamos, el campo eléctrico. Sabemos perfectamente de que hay la parte magnética también, pero si nos concentramos solo en la parte eléctrica, es decir, en el campo eléctrico de la onda electromagnética, sabemos que esta se está propagando en una cierta dirección con una velocidad igual a la velocidad de la luz, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué aspectos son relevantes de una onda de este tipo? Lo primero, es relevante su amplitud máxima, ¿verdad? Es decir, E sub 0. ¿Qué otro aspecto es relevante sobre la onda? Hablamos acerca de su longitud de onda o su frecuencia. Ambos inversos, ¿no? Ambos inversos. Es decir, la longitud de onda es inversamente proporcional a su frecuencia, ya que el producto de ambas es igual a la velocidad de propagación de la onda. ¿Ah? O sea que si nosotros nos concentramos, fíjense que el campo eléctrico estaría, según esto, completamente definido en el plano X y Y. Si nosotros nos concentramos en ese plano, digamos, esto vale X y esto Y, y aquí es que dibujamos nuestra onda. Por un lado, esto es E sub 0, y por otro, esta distancia es lambda, ya que esta es la coordenada espacial, ¿verdad? Esto es lambda. Si tuviéramos nosotros el tiempo acá, esto vendría a ser el periodo de la onda. Y el inverso del mismo, la frecuencia lineal de la onda. Entonces, estamos hablando de esos aspectos, ¿verdad? Estamos hablando de la amplitud máxima
de la longitud de onda o de la frecuencia. Toda vez que hablemos de una, implícitamente estamos hablando de la otra, pero debe estar claro de que una es inversamente proporcional a la otra. Mientras más grande una, más pequeña la otra. Eso queremos hacer notar simplemente. Entonces, acá, bueno, dos preguntas inmediatas. Estas ondas electromagnéticas, de la cual estamos analizando el campo eléctrico de la misma, por ejemplo, pueden tener cualquier valor de amplitud máxima, es decir, E sub 0 puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo cerrado, digamos, entre 0 e infinito. ¿Es posible eso? Es una primera pregunta. ¿Podemos generar ondas electromagnéticas con cualquier valor de amplitud máxima? Porque sabemos que mientras se propaga la onda, el campo eléctrico pues tomará valores entre este máximo y un equivalente mínimo en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, el problema es este. Primero, ¿será que es posible generar ondas electromagnéticas con cualquier valor de E sub 0? Dicho de otra manera, podríamos escoger que E sub 0 sea un valor cualquiera dentro de este intervalo. Es una primera pregunta. Una segunda pregunta en relación a la longitud de onda o la frecuencia. Digamos, me voy a concentrar en lambda. Es posible escoger para lambda cualquier valor dentro de este intervalo. Si quieren, lo preguntamos de otra manera. ¿Podremos nosotros producir ondas electromagnéticas con cualquier valor de longitud de onda dentro de este intervalo? Lo mismo si se tratara en términos de frecuencia, pues simplemente esto se convertiría en infinito y esto en cero, ¿verdad? Si pensáramos nosotros en términos de frecuencia. Es decir, no deberíamos tener ninguna dificultad de interpretarlo de esta forma, ¿ya? Entonces, la pregunta en términos de frecuencia sería, ¿será que es posible generar ondas electromagnéticas con cualquier valor de frecuencia? Esas son nuestras dos preguntas. Fíjense que son dos aspectos diferentes de la onda, ¿verdad? Dos aspectos distintos. Uno, su amplitud máxima. ¿Por qué son dos aspectos distintos? Fíjense que yo, si quisiere hablar de que hay una onda con el mismo lambda, pero con un valor distinto de E sub 0, por ejemplo, podría construir esta. ¿Verdad? Aquí está clarito que E sub 0 para esta es distinto, aunque el valor de lambda es el mismo. Por eso es que son independientes. Y lo mismo puedo hacer en el caso de lambda, que tengan el mismo valor de E sub 0, pero tengan distintos lambdas o distintas frecuencias, ¿verdad? Entonces son dos cosas que se pueden controlar de manera diferente en una onda, ¿verdad? Entonces, ahí está la pregunta. Quiero saber su opinión.
Bien, ya que no encontramos respuesta de ninguna naturaleza, diremos que como son independientes, por supuesto es posible generar ondas con diferentes valores de amplitud máxima y lo propio con diferentes valores de longitud de onda o frecuencia. Es posible esto. Ahora, en la naturaleza se generarán ondas electromagnéticas sin la necesidad, digamos, de que el hombre forme parte de todo esto, por supuesto. Tenemos en la naturaleza fuentes de ondas electromagnéticas regadas a través de todo el universo. O sea que vamos a ponerlo en este contexto. Más bien nosotros pensamos que, a ver, suponiendo que estamos nosotros acá, si este fuere una pequeña porción del universo y nosotros nos encontramos al interior de este elemento de volumen, podemos ponerlo en este contexto, ¿ya? Si pensamos en términos de ondas electromagnéticas, podemos decir a ciencia cierta que estamos sumergidos en un mar de ondas electromagnéticas, ¿ya? Que provienen de fuentes diversas, no necesariamente fuentes artificiales, ¿verdad? Entonces acá vamos a tal vez hacer hincapié en estos dos aspectos. Estas ondas pueden ser, dependiendo de cuál es la naturaleza de su origen, en fuentes naturales y fuentes artificiales. Artificial en el sentido de que es el hombre el que ha creado las fuentes que producen ondas electromagnéticas. En cambio, estas son todos los elementos a nuestro alrededor que emiten ondas electromagnéticas. Entonces, si nosotros agarramos un pequeño volumen del universo en el cual nos encontramos nosotros, pues esta más o menos sería la figura, ¿verdad? Nosotros estamos inmersos, estamos, si ustedes quieren, flotando dentro de un mar de radiación electromagnética o, si ustedes quieren, de ondas electromagnéticas, que como ya estamos mencionando, las mismas se pueden definir de tener dos características fundamentales, ¿verdad? Por un lado, la amplitud máxima de las mismas y por otro, la longitud de onda o la frecuencia. Esto es que es muy importante, ¿ya? Yo diría que el aporte de las ondas en las cuales estamos sumergidos por medio de fuentes artificiales ha comenzado a ser de alguna manera relevante en los últimos, no sé, a ver,
más o menos, diría yo, 50 años, ya no es más. En los últimos 50 años es que de manera artificial las ondas en las que estamos sumergidos son de alguna manera relevantes con relación a las ondas que provienen de fuentes naturales. Ahora, lo que es evidente es que obviamente la mayor cantidad de ondas con diferentes amplitudes del campo eléctrico, con distintos valores de lambda o frecuencia, tienen una fuente principal, por lo menos en nuestro entorno. Y la fuente principal, a ver si están de acuerdo conmigo, es el Sol, ¿no? Sí, nuestra estrella. O sea que todos los días nosotros estamos, así como los peces nadan en el agua, pues nosotros estamos sumergidos en un mar de ondas electromagnéticas, ellas con distintos valores de amplitud máxima para su campo eléctrico y con distintos valores de longitud de onda y de frecuencia. Bien, como todo lo que hacemos en la ciencia, el principal problema es lo que voy a pasar a escribir en realidad, ¿ya? Y esto tiene que ver con la clasificación de estas ondas. Clasificación de las ondas electromagnéticas. ¿Por qué esto es un problema de siempre? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la materia, para su mejor estudio, para su mejor comprensión, se puede clasificar a la misma de varias formas. Una forma interesante ha sido, por ejemplo, clasificar según los estados de agregación que tienen sus componentes fundamentales. Esos estados de agregación de la materia son, por ejemplo, el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. ¿Por qué clasificamos a la materia de esa manera? ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender lo que la materia es, lo que la materia es capaz de hacer, lo que nosotros somos capaces de hacer con ella en los distintos estados clasificados. Entonces, más o menos la idea va por el mismo camino, ¿ya? Sabiendo que nosotros estamos sumergidos en un mar de ondas electromagnéticas, muchas de ellas principalmente provenientes de esta fuente natural que es el Sol, pero ahora en estos tiempos también en presencia de ondas electromagnéticas cuyas fuentes son, han sido construidas por el hombre, que de manera genérica les llamamos fuentes artificiales. Bueno, estamos en un asunto muy importante que debemos hacer, que es clasificar a las ondas electromagnéticas. Entonces, ahora es que tal vez la pregunta es más importante. ¿Será que podemos nosotros observar entre todo ese enjambre de ondas electromagnéticas, ondas cuya amplitud del campo eléctrico pueda ser cualquier valor entre 0 e infinito, entre comillas, ¿de acuerdo? Es una pregunta. Y hemos dicho, sí, de manera general, sí, no existe ninguna restricción para que no lo podamos hacer. Se han registrado con cualquier valor, con distintos valores, entre 0 e infinito también. Infinito es mucho decir,
pero desde un valor muy pequeño hasta un valor muy grande, sí se ha podido detectar. ¿Se habrán podido crear de manera artificial? Sí, también, por distintos mecanismos. En la actualidad, por ejemplo, para generar ondas con campos eléctricos máximos intensos, ahí están los láseres, ¿no? Entonces, la respuesta para E sub 0 es sí. Sí se puede encontrar en la naturaleza ondas electromagnéticas con distintos valores de amplitud máxima del campo eléctrico y puede ser pensado de que fácilmente podría ser esto. La otra pregunta, ¿cuál era? ¿Será que en este mar de ondas electromagnéticas en el que nos encontramos sumergidos, habrá ondas con diferentes valores de lambda y frecuencia? ¿Será que nosotros de manera artificial podemos lograr generar ondas con el valor que nosotros queramos dentro de este intervalo? Esa era la segunda pregunta. A ver, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Mm? Sí es posible, ¿no? Pero yo creo que a los extremos debe tener ciertas complicaciones. Tiene sus complicaciones, al menos de manera artificial, todo tiene complicaciones, pero eh, si nos apartamos del hecho de que pueda ser complicado, una cosa es que sea complicado y otra cosa es que sea posible o no. Entonces, si es posible, es solo cuestión de tiempo hasta lograrlo, ¿cierto? Sí, Lisa. Bien, entonces a esas dos preguntas la respuesta es sí. Entonces vamos a agarrar esto y tiki, tiki, ahí está, listo, muy bien. Entonces, si es que eso es lo que ocurre, tenemos que intentar hacer una clasificación de las ondas electromagnéticas o no. ¿Será necesario hacerlo? Sí, al igual que en la materia eh, tanto para sus aplicaciones como para diferentes características que tenga, yo creo que sí. Claro, a ver, fíjense, por ejemplo, en el caso de la materia. Sabemos que en realidad la materia que nosotros observamos a nuestro alrededor tiene constituyentes fundamentales y esos son los elementos de la tabla periódica, ¿cierto o no? Sí. Ya, entonces, cuando hablamos nosotros de la materia desde el punto de vista macroscópico, sabemos que la misma está armada a partir de estos ladrillos fundamentales, que son los átomos y tal vez de manera un poco más general llamarle moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Así es, Lisa. Bien, ahora, mire, en esa misma lógica, ¿realmente es importante clasificar a la materia así tal cual la hemos hecho en distintos estados de agregación o no? ¿Nos ha dado buenos frutos el haber clasificado a la materia o no? Sí, yo creo que más importante es para su comportamiento, ¿no? Por supuesto, nosotros independientemente del tipo de materia del que se trate,
Sabemos que el sólido tiene características generales, ¿cierto o no? Independientemente de si es un sólido de oro, o es un sólido de aluminio, o es un sólido de lo que fuere, los sólidos tienen propiedades comunes por el hecho de estar en estado sólido, ¿o no? Sí. Sí, lo mismo los líquidos, lo mismo los gases, tienen todos, independientemente de el tipo de materia, las moléculas que forman ese objeto macroscópico, los estados de agregación, clasificarlos de esa manera nos ha permitido pues conocer mucho mejor a la materia. En estos últimos días, por ejemplo, está de moda hablar del quinto estado de la materia, ¿cierto o no? ¿O no sabemos? ¿Es el plasma, dicen? No, 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 ese es el cuarto estado de la materia, estamos hablando del quinto. A ver, solo por cultura general, todo mundo sabe que hay un estado de agregación de la materia que es el sólido, ¿cierto o no? Por cultura general, eso hemos aprendido desde la escuela. Y es que nosotros observamos permanentemente objetos en estado sólido, que es importante que sepamos sus propiedades comunes al menos, ¿o no? Por ejemplo, una propiedad común a los sólidos, ¿cuáles? Independientemente del tipo de moléculas con el cual se ha hecho ese objeto macroscópico. Esa propiedad común de todos los sólidos que todos sabemos cuáles. Tengo un solo alumno, parece, el resto no existe. Volumen y forma definida, ¿no? Ah, muy bien, tiene una forma definida, entonces tienen un volumen definido. Muy bien. Eso es independiente de si el objeto en estado sólido está hecho de ciertas moléculas o de otras, ¿cierto o no? Son propiedades comunes. ¿Qué sabemos, por ejemplo, de manera general sobre los líquidos? Vamos. A ver, su volumen se adapta al recipiente que los contiene y tiene forma variable también. Ah, muy bien, muy bien. ¿Por qué es tan importante hablar de los fluidos? A ver, ¿por qué creen que ha sido tan importante hablar de los fluidos, de los líquidos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque vivimos nosotros en un entorno donde, ¿qué hay en abundancia? Fluidos, Inge. Entre ellos, El agua. el agua, estamos rodeados de agua. Por eso es que desde pequeños nos dicen, nos hablan acerca de los líquidos, que había sido un estado de agregación de la materia, que nos han enseñado que cualquier tipo de, qué sé yo, de materia puede, en ciertas condiciones, estar en este estado líquido. Esas cosas hemos aprendido. También hemos aprendido acerca de los gases. Pero si bien hemos aprendido sobre los sólidos, sobre los líquidos, sobre los gases,
como si se tratara de algo muy, muy extraño, muy poco nos han dicho o nada acerca del cuarto estado de la materia, ¿verdad? Que había sido el plasma. Y quieren que les diga una cosa, si pensamos que, a ver, solo me concentro en esto, ¿ya? Solo me concentro en esto. Si pensáramos en términos porcentuales, ¿ya? A nuestro alrededor, quiero decir, en nuestro vecindario, la mayor parte de la materia que nos rodea está ya sea en estado sólido, líquido o gas. Ese es el motivo por el cual han hecho hincapié en esos tres estados de la materia. Ese ha sido uno de los motivos principales para no entrar en detalle sobre el cuarto estado de la materia, ni mucho menos hablar, por ejemplo, del quinto estado de la materia. Pero si nosotros agarramos este volumen, que es un volumen muy restringido alrededor de donde estamos nosotros, y nos vamos a todo el universo, quieren que les diga una cosa que es muy sorprendente, ¿no? Voy a decirles que más del 95% de todo lo que hay pensando en materia, ¿de acuerdo? En este universo, sin hablar de cosas raras como la materia oscura y todas esas cosas, ¿ya? Sin necesidad de hablar de esas cosas raras. Voy a decirles que la presencia del cuarto estado de la materia, que es el plasma, representa ese porcentaje y, más bien, el porcentaje más pequeño es aquel en el que la materia está en estado sólido, líquido o gas. ¿Qué han dicho? O sea que si nosotros pudiéramos abarcar todo el universo, pues, ¿de quién deberíamos ocuparnos de estudiar principalmente? ¿Vamos? Cuando vamos a la escuela, ¿qué creen, qué tipos de estados de la materia nos enseñaran principalmente si tuviéramos acceso a todo el universo para poder nosotros desenvolvernos? ¿Qué estado de la materia tendría mayor énfasis? En su estudio, quiero decir. El plasmático y El plasma, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque al tener mayor presencia, mucha mayor presencia en todo el entorno, entonces principalmente prestaríamos nuestra atención a aquello. ¿Quieren que les diga una cosa? Si ustedes van alrededor de nuestro país es algo muy, muy sui generis, muy particular, ¿de acuerdo? La mayoría ni siquiera se ha enterado de que existe ese cuarto estado de la materia. ¿Por qué? Porque pues ya no es algo que parece ser del cotidiano, ¿de acuerdo? Sin embargo, en las universidades, en los centros de investigación, en industrias a nuestro alrededor, el plasma es el pan y el vino de todos los días. Yo he tenido la suerte de ir a conocer uno en la Universidad de California, Los Ángeles, el centro solo destinado al estudio del plasma, y les estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, era un edificio de 7 pisos, más o menos. Si ustedes se ubican la Facultad de Ciencia y Tecnología, todito el campus de la facultad era el centro, pero así como les digo, un edificio de unos 7 pisos. ¿Cuántos habría abajo? No tengo la menor idea, pero más o menos para que tengan una idea de cuánto
producto es importante conocer ciertas propiedades, ¿ya? Pero ahí lo voy a parar. Voy a ir un cachito, un poco a hablar sobre el quinto estado de la materia. ¿Por qué es importante el quinto estado de la materia? Ahora, aunque no es que ahora se ha descubierto que la materia tiene un comportamiento distinto al sólido, al líquido, al gas, al plasma, se comporta de una manera diferente. Le llaman el condensado de Bose-Einstein, ¿de acuerdo? Es un nuevo estado, es una manera diferente en la que la materia puede estar. Entonces, como es una manera distinta, la gente está interesada, ¿por qué? Porque tiene propiedades físicas increíbles y diferentes con las cuales nosotros podemos hacer muchas cosas. Pero, a ver, lo voy a parar ahí, ¿ya? Sin entrar en mucho detalle. Lo único que quiero decirles es que como estamos hablando sobre ondas electromagnéticas y ahora estamos conociendo que nosotros estamos sumergidos en ella y no estamos exentos en ningún momento de ellas, es que obviamente tenemos que hacer estas dos preguntas. ¿Y por qué hacemos esas preguntas? Porque si hay mucho de ello y podemos uno y otro, entonces lo mínimo es que debemos pensar en una clasificación sobre las ondas electromagnéticas. Esa clasificación de las ondas electromagnéticas es lo que le da el nombre a esto, que se llama espectro electromagnético. ¿Qué les parece? ¿Qué es el espectro electromagnético? Simplemente una clasificación de las ondas electromagnéticas. Ahora sí quiero escuchar sus opiniones, quiero preguntas, porque parece simple, pero no sé si entienden a cabalidad de lo que se está tratando. ¿No? Una Adelante. el estado coloidal es el... sí, Inge, le preguntaba si existe el estado coloidal. Había leído en algún libro que existe ese estado y no sé si es el mismo que plasmático. No es, pero cuando se entra a subclasificaciones de las mismas, vamos a ver cuando veamos este asunto del espectro electromagnético. He querido simplemente mencionar esto de la materia, porque de alguna forma tenemos antecedentes de que es importante hacer una clasificación, nada más, ¿de acuerdo? Pero cuando entremos en un poco más de detalle sobre esto del espectro electromagnético, vamos a retornar sobre su pregunta, ¿de acuerdo? No es definitivamente un nuevo estado de la materia, ¿ya? Está bien, Inge. A ver, quiero decirles una cosa. Si nosotros intentáramos clasificar a todas estas ondas electromagnéticas, ¿en base a qué criterios podríamos hacerlo? En base a su longitud de onda, Pero o su frecuencia, supongo, porque hablar de uno es como hablar del otro. Ahora, ¿por qué no en base a la amplitud del campo eléctrico? Muy simple, no es beneficioso.
Obviamente se ha intentado hacer una clasificación de las ondas electromagnéticas en términos de la amplitud máxima, pero no ha sido beneficioso y se ha abandonado esta idea. Entonces, se han clasificado las ondas electromagnéticas en función de su longitud de onda y su frecuencia en primera instancia. ¿Y cuál ha sido el resultado? Este ha sido el resultado. Entonces, fíjense, esto es longitud de onda, ¿ya? Esto es longitud de onda, ¿de acuerdo? Estos valores que ustedes están viendo es la longitud de onda. ¿Qué estoy diciendo? ¿Ah? ¿Qué estoy diciendo? Fíjense, muy chiquito acá. Entonces, si yo pensara en un eje, el eje sería este. Esto sería lambda. Su unidad de medida en el sistema internacional serían los metros. Y por acá está el cero. ¿Ah? Desde muy pequeño hasta muy grande. Como hemos dicho que sí se puede, ahí está, ahí está. Entonces las ondas electromagnéticas, en función de la longitud de onda, pues se expresan de esta manera. Por supuesto que si yo agarrara y lo hiciera en términos de frecuencia, simplemente habría una variación acá. Esto sería la frecuencia, su unidad de medida en el sistema internacional serían los hertz, y el cero estaría en algún lugar por acá. Son inversos, ¿no? Lambda y nu son inversos. Uno muy grande, muy chico. Muy chico, muy grande. Son inversos. Ahí está. Ya. Entonces, un primer criterio de clasificación de las ondas electromagnéticas ha sido ponerlas en términos de su longitud de onda o su frecuencia. Entonces, hay ondas electromagnéticas con longitud de onda muy pequeña, ¿ya? Pero hay con longitud de onda también muy grande. O dicho de otra manera, con frecuencia muy pequeña, pero con frecuencia también muy grande. Ahí está. Entonces, esa es una primera intención de clasificar a las ondas electromagnéticas. ¿Por qué digo una primera intención? Porque luego se han generado franjas. Sobre esto se han generado franjas. Por ejemplo, a ver, ¿quiénes? Aquí había estado quién. ¿Ya? Aquí están lo que se conocen como los rayos gamma, ¿de acuerdo? Muy cerquita de cero, con lambdas muy chicos. O, si ustedes quieren, en términos de frecuencia, están con frecuencias increíblemente grandes. Estamos hablando de la radiación gamma. Ondas electromagnéticas que están a partir de un cierto valor de frecuencia hacia mayores valores de frecuencia. Luego, ¿quién se está? Está una otra franja que se conocen como los rayos X. En términos de frecuencia, esos están acá. Rayos X. Luego, ¿quién está? Está el ultravioleta. Aquí está el ultravioleta. Luego, en una franjita extremadamente pequeña, miren, vamos a poner aquí. Si no exageramos, no vamos a poder visualizar, ¿ya? Tenemos que exagerar mucho. Esto es una franjita muy delgada. Estos también han exagerado. Esto es lo que se conoce como el visible.
una franjita muy, muy delgada, estito que está aquí. O si ustedes quieren acá. Esto es el visible. Luego, por este lado, está lo que le llamamos el infrarrojo. Miren, se han creado bandas. Si ustedes quieren, se ha partido todo el eje en zonas o franjas, ¿de acuerdo? Entonces, a este lado está el infrarrojo. Y luego, ¿qué cosa tenemos? Las microondas. Así las vamos a poner. Ajá, por acá están las microondas. Y luego, ¿quién está? Pues está lo que mencionan acá, las ondas de radio, ¿ya? Aquí vamos a poner ondas de radio. Entonces está FM, televisión, AM y todo aquello, ¿ya? Todo esto le vamos a llamar radio, ondas de radio. Que obviamente, les digo, incluye pues FM, las ondas de televisión y todo aquello, ¿verdad? Pero así está loteado lo que nosotros definimos como el espectro electromagnético. Esta es el segundo nivel en la clasificación. El primer nivel había sido poner en términos de longitud o de frecuencia. El segundo nivel es poner en términos de franjas. Esto es equivalente a decir, por ejemplo, sólido, líquido, gas, esas cosas, ¿entienden? ¿Ah? Eso es completamente equivalente, solo que ahora estamos hablando de la radiación electromagnética o hasta aquí simplemente de las ondas electromagnéticas. Si vamos a clasificar a las ondas electromagnéticas, lo estamos haciendo en términos de longitud de onda o de frecuencia en un primer nivel y en el siguiente nivel en franjas. Una vez definido que es en lambda o en nu, en franjas. Y decir, en toda esta región, las ondas electromagnéticas se van a llamar rayos gamma. En esta otra se van a llamar rayos X. En esta ultravioleta. En esta visible, infrarrojo, microondas y ondas de radio. Así es como se ha clasificado a las ondas electromagnéticas y esta clasificación es lo que se conoce como el espectro electromagnético. Preguntas, por favor. Tal vez solo es una curiosidad, Inge, sobre las ondas de los celulares, por ejemplo, de los televisores, también son electromagnéticas. Sí. Son en realidad dañinos para la salud, porque, bueno, en comentarios he escuchado, ¿no? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a volver a nuestra imagen. ¿Cuál era nuestra imagen? Nosotros vivíamos ¿dónde? ¿Ah? Nosotros vivíamos aquí, ahí adentro, ¿cierto? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué hay ahí adentro? Ondas, diferentes ondas.
Ajá, muy bien. Eso no se quiten, por favor, de la cabeza. ¿Estamos exentos en algún momento de estas ondas? No estamos acá. No, 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 nosotros no estamos exentos nunca de estas ondas electromagnéticas. ¿Hay poco o hay mucho? Es la pregunta. Es que tenemos que tener una idea. ¿Hay poco o hay mucho? Ustedes saben que yo pienso poco o mucho tiene que ver con una comparación, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? ¿Que hay pocas ondas electromagnéticas a nuestro alrededor? ¿Cómo se mide eso? Se mide por medio de la densidad de energía electromagnética. Cuando medimos esto, pues entonces sabemos cuánto hay. ¿Y qué dicen? ¿Será poco o...? yo pienso que hay mucho, Inge, porque también están las ondas del sol, Ah, ahora también con el hay uso del wifi. cualquier cantidad, por favor. Es increíble la cantidad. Por eso yo en algún momento les he dicho que es como cuando un pez está sumergido en el agua. Así estamos nosotros con respecto a las ondas electromagnéticas. Estamos sumergidos. Ahora, ¿estamos sumergidos ahora o desde siempre? Desde siempre. Ah, muy bien. Entonces, de alguna manera nuestro organismo ha aprendido a lidiar con estas ondas electromagnéticas. Es más, es fundamental para nuestro cuerpo la presencia de estas ondas, ¿creen o no? Por supuesto. Eso, entonces, por favor, no es nuestro enemigo. Nosotros somos parte del ambiente en el que vivimos. Así debe ser entendido con toda claridad. Ahora, ¿cuándo es que comienzan los problemas? Seguramente ustedes ya lo pueden saber, lo pueden decir. ¿Cuándo comienzan los problemas? ¿Con los externos? ¿Saben cuándo comienzan los problemas acá? Yo les voy a decir mirando esto. ¿Ya? Los problemas comienzan cuando todo lo que había desde siempre comienza a cambiar, apuntando hacia alguno de ellos en específico. Por ejemplo, si esto comienza a llenarse cada vez más con un tipo específico de estos, digamos microondas, ¿está bien? ¿Es algo a lo que estábamos acostumbrados? No, no estábamos acostumbrados a esos niveles de presencia de microondas. Pero solo estoy poniendo como ejemplo microondas. ¿Qué pasaría si por algún motivo estas ondas comienzan a crecer con respecto a lo que solía haber? ¿Creen que va a haber problemas o no? Sí, sí. Claro, y así con cualquier cosa que cambie con relación a lo que nosotros estamos acostumbrados. Si de repente comienza a aumentar los niveles de ultravioleta acá, ¿creen que nuestro organismo está acostumbrado a eso? No, no lo está. ¿Y creen que vamos a tener problemas a consecuencia de eso?
¿Qué dice? Por favor, no es difícil, es lo más lógico, claro que sí. Entonces son esos cambios que se producen en lo que existe al interior del volumen que provocan esos daños, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno va y se saca radiografía, ¿con qué rayos se saca radiografía? ¿Con qué ondas electromagnéticas de este espectro electromagnético uno se saca la radiografía? Con los rayos X. Bien, ¿ustedes creen que esas máquinas que producen rayos X generan un cambio apreciable de las ondas a las que nosotros estamos acostumbrados en el día a día o no? ¿Qué dicen? Digamos, digamos estábamos acostumbrados a uno, voy a poner un número, a uno de rayos X, ¿de acuerdo? Pero vamos a la máquina y nos irradian con rayos X. ¿A cuánto creen que ha subido? Si antes era uno. Pongan un número. Tal vez dije a 1,5 porque la No, exposición a no, los rayos. no, no. 1,5 no sería nada. Cientos comparado con uno. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que nos recomiendan? Por favor, no se saque rayos X todos los días, ¿ah? Pero uno no necesita sacar todos los días, gracias a Dios, pero no lo haga, ¿verdad? Te recomiendan. Ahora, ¿quién está cerca de estas máquinas permanentemente? ¿No hay nadie? Tal vez No, los bueno, los médicos médicos. dicen, pero usan, parece, plomo para Los un poco. radiólogos, y ahora, ¿ellos están protegidos cada vez que encienden la máquina o no? Creo que están tras una pared de plomo, ¿eh? Sí, no solo eso, sino llevan un overol con plomo. Y saben, llevan una pastilla que está pegada ahí en su traje. ¿Para qué? Para medir los índices de radiación que has recibido. Cada algún tiempo tienen que descansar. Cuando han sobrepasado los límites de radiación, están muy preocupados, ¿entienden? No es un trabajo fácil, pero no son los únicos que trabajan con rayos X. Los rayos X ahora están en todo lado. ¿Por qué? Porque hay narcotráfico, hay un montón de cosas. Y para descubrir en los autos, en diferentes objetos que transportan a distintos lugares del mundo, hay máquinas de rayos X. Entonces, cada vez hay mayor presencia en dosis cada vez más grandes en los lugares donde habitualmente solo había cierta parte. Entonces, por supuesto que estamos en un riesgo frente a esas variaciones. ¿Está claro lo que quiero decir, no? ¿Creen ustedes que han estudiado ya en detalle qué es lo que nos ocurre cuando hay por encima de ciertos niveles de estas ondas o de estas o de aquellas y así sucesivamente sobre el cuerpo humano o no? ¿Creen que han estudiado eso? Sí lo han hecho, ¿ya? Y cada vez es más importante hacerlo. ¿Por qué? Porque cada vez estamos usando mayores niveles de radiación electromagnética en todo. Entonces, esta densidad está cambiando. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con ese aspecto,
¿Ya? ¿De qué manera, por ejemplo, actúan las ondas de radio sobre nosotros? ¿De qué manera actúan las microondas sobre nosotros? El infrarrojo, el ultravioleta, todo, cada vez se está estudiando en mayor detalle, ¿ya? Es que ya no son solo médicos los que están haciendo eso, ¿verdad? ¿No? Estamos estudiando a ese nivel físicos, biólogos, químicos, pues ahora la ciencia está muy metida en este asunto. Bien, entonces eso es por favor. ¿Y qué les voy a pedir yo para finalizar todo esto? Les voy a pedir que